La lluvia es necesaria. Permite que las cosechas renazcan y la vida florezca. Es sinónimo de esperanza cuando no queda más que resignación. Sin embargo, es también un limitante. Nos obliga a buscar una zona segura que nos cubra de la continua amenaza sobre nuestras cabezas. Podemos disfrutar la lluvia y la tormenta, pero ese disfrute no durará mucho. Tarde o temprano nos hartaremos, pues su factor limitante atenta contra el albedrío del que solemos presumir como humanos. La lluvia puede ser estimulante por un momento, pero perjudicial a largo plazo. No es difícil adivinar el nombre de esta lluvia. Esta lluvia se llama miedo. Si el hombre está donde ahora está, es probablemente por lo beneficioso de su aprendizaje instintivo. Supo identificar amenazas en su momento y esto le permitió sobrevivir. Por supuesto, esta reacción se sobrepone a la razón. Es un evento que escapa a nuestro control inmediato. Si no fuese así, el tiempo que tomaríamos en tomar decisiones drásticas y significativas sería mucho mayor. Tanto que quizá aún estemos vacilando si en correr o hacernos el muertito en el estómago de algún animal. El miedo puede ser una carga y una recompensa al mismo tiempo. Podemos pensar que el miedo es servidumbre, que nos somete al instinto por sobre la razón, y por lo tanto nos priva de nuestra libertad. En parte es cierto, esta servidumbre fue capaz de mantenernos vivos hasta el día de hoy. Nos roba un instante de libertad por un futuro de posibilidades. Representar al miedo ha sido siempre tarea difícil. Quizás sea más sencillo plantear al amor, al odio, a la ira o a la vergüenza, pues solo se necesitaría de un ejercicio de empatía. Pero en cuanto al miedo, la cosa cambia. Libros, canciones, pinturas, películas, obras de teatro e incluso videojuegos. Todas las formas que tenemos de reinterpretar nuestras vidas han palidecido frente al miedo, pues a diferencia de otros fenómenos al que nuestros débiles cuerpos se someten, el miedo es involuntario, fulminante e insufrible. Incluso podríamos escribir o retratar una enfermedad o una dolencia. Bastaría conjugar con los síntomas, la percepción del paciente sobre sí mismo y la percepción de los demás frente al paciente. Sin embargo, para el miedo no solo basta eso. Se tiene que invitar a que el espectador sienta también ese miedo, no solo por empatía hacia el protagonista, sino por humanidad para con nuestros propios instintos. Pero la escala no se detiene ahí. Si la valla era alta para el autor de este tipo de obras, ahora aumenta más para quien quiera probar a plasmar al terror. El terror es la última fase del miedo, donde ya la razón no tiene terreno. En lugar de ser carga y recompensa, es solo carga. No, ahora no es más que castigo. El terror nos acapara, nos impide tomar acciones frente a la amenaza que nos acecha, ni siquiera un lapso involuntario capaz de recordarnos que no estamos amordazados, más que por un manto invisible de inseguridad. El cine ha experimentado múltiples veces con estos tópicos, hasta perfeccionar su técnica en algunos casos, o recurrir a efectivos y simples trucos en otros. Asustar no es una tarea muy difícil, solo basta con romper abruptamente la débil lámina de papel que intentábamos aparentar siempre estaría inerte. Invitar a la cotidianidad y luego quebrarla abruptamente ha sido un recurso muy extendido en la cartelera de los últimos años. Un sonido tranquilo y de pronto un grito desgarrador levantará incluso a quien se haya quedado dormido en su butaca. Pero es un recurso tan usado que es hasta barato. Nosotros lo sabemos y aún así vamos a verlas, intentando recordar al instinto que hoy por hoy parece ya inútil, intentando recordar que somos animales. Pero rescatemos algo de ello, invitar a la cotidianidad y luego quebrarla, ya no abruptamente, sino de manera sutil. Crear espacios donde nos sintamos cómodos o cuanto menos familiarizados, para luego ver que no se está seguro incluso en nuestra comodidad, lentamente, progresivamente, hasta que el estupor nos invada sin siquiera darnos cuenta, como si la puerta hacia nuestra vulnerabilidad haya sido dejada abierta voluntariamente.
Anticipar al evento permite reforzar la empatía para con el protagonista, que bien podríamos ser nosotros. Una construcción así puede propiciar al terror, donde antes creíamos tener el control, y ahora solo tenemos la angustia. Un jumpscare puede provocar pesadillas 1 o 2 noches, pero una ambientación idónea puede provocar recuerdos por mucho tiempo, como si de un trauma se tratase, pues esa herida se vuelve a abrir cada que nos topamos con un ambiente parecido. La cotidianidad de nuestro hogar, la comodidad de nuestra rutina, pueden lentamente estar cayendo a ese foso de peligro latente que alguna vez viésemos en pantalla grande. Otros campos del arte han intentado abarcar a la simulación del miedo y el terror, entre ellas, las animaciones japonesas. Sucede algo interesante con dichas obras. La industria asiática tiene una particular forma de expresar estos tópicos. Sus películas generalmente están basadas en infundir miedo de forma escalar, por lo que el thriller psicológico es recurrente. Pasa lo mismo en el mundo de la animación. Han heredado esta forma de narrar una historia y la han acoplado a las libertades que solo ese medio puede ofrecer. Suelen ser ambientadas en pueblos y lugares cerrados, aislados de una sociedad que observe y delimite la realidad de la ficción. Esto se debe al legado cultural de la isla. Japón es un país que ha permanecido aislado del mundo voluntariamente durante muchos siglos. Solo la necesidad de un nuevo mercado los ha obligado a abrir sus fronteras. Pero no solo se trata de un aislamiento motivado por la barrera natural del mar, sino que es expresado también en la forma de vivir de los japoneses, limitada a pueblos y feudos cerrados y pequeños, dominados por el folclore y la superstición. Dicha superstición es manifestada en forma de historias de fantasmas, de demonios y de rituales que a día de hoy están grabadas en la piedra que sostiene sus templos. Estos seres sobrenaturales vuelven en nuestros días y sacuden la falsa sensación de seguridad que nos brinda el mundo moderno. La cartelera de horror japonesa siempre se ve envuelta en los mitos y leyendas de su tradición. Lo mismo para con las series, pero con sus obvias excepciones. Retratar al terror o al miedo mediante la animación habitual conlleva algo de dificultad a pesar de las facilidades del caso. Por un lado, es más fácil esquematizar mundos oníricos y perversos, llenos de colores oscuros y estáticos. Incluso con el soundtrack adecuado puedes generar ambientes de tensión capaces de convertir dibujos infantiles de antaño en temibles obras sacadas de la mente de algún sádico. Es esto último el otro lado de la moneda, el que, a pesar de ser algo más explícito en la forma de retratar escenarios de terror, son estos escenarios los que no terminan de convencernos acerca del potencial peligro en el que nos veremos involucrados. En otras palabras, no terminan de convencer precisamente porque son dibujos. Me atrevería a decir que no existe ningún anime de terror propiamente dicho. Por ello se recurre a subgéneros tales como la tragedia dramática, el misterio o el suspense psicológico con tal de mantener en vilo a nuestro sistema límbico. A pesar de que recurre a leyendas urbanas y referencias a su propio folclore, esta falla a la hora de generar una tensión real, al menos en comparación a películas live action. Dudo mucho que tú hayas sentido algún pánico real por un anime. Es natural, dado que el miedo es construido con estímulos a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, dado que el sector de la animación dedicado al terror es escaso, al menos en comparación con el resto de temáticas, esta se ve arrastrada por el estereotipo, y seguramente fracasará en su intento. El miedo es también innato, a veces incluso irracional. Por eso lo hemos querido decantar hacia fantasmas, yureis y kappas. Ese miedo a lo desconocido tampoco puede ser muy bien adaptado a la animación, dado que la verisimilitud de lo que observamos no trasciende a lo que es plausible en nuestras vidas, pierde el efecto que planeaba tener. Añadir diseños moe tampoco ayuda.
Por ello se recurre a historias que aíslen nuestros temores y complejos más íntimos, el miedo a la soledad, al cambio, a la felicidad, ese tipo de situaciones incómodas y existencialistas que cualquiera puede experimentar. Todo ello ambientado en zonas familiares pero aisladas, como ese pequeño pueblo en el campo distanciado de la sociedad, donde solo los árboles parecen hacer compañía. El trabajo para generar miedo depende casi enteramente de la ambientación, y esta ambientación tiende a ser gradual, sutil y ceremoniosa. Claro que mantener esa tensión es difícil, luego de algunos capítulos se suele caer en el estancamiento. De allí surgen dos problemas: o terminar la serie abruptamente con una tensión a medias, o alargarla tanto que ninguna atmósfera bien estructurada sea capaz de evadir la monotonía. Esto no ocurre en otros ámbitos, como los videojuegos. Sé que suena redundante, pero allí la ambientación es un apartado exaltado, ya que de ello dependen las mecánicas que nuestro juego poseerá y la trama que lo acompañará, aunque también sucede en sentido contrario. Y ni siquiera me estoy refiriendo a grandes producciones AAA. De hecho, si existen ejemplos de cómo llevar el horror a los videojuegos, esos son los indies. Juegos hechos por una sola persona que un día decidió sentarse frente al ordenador y crear todo un mundo a su manera, con no más herramientas que su imaginación y RPG Maker. Existió durante una temporada un boom de juegos basados en ese motor, la mayoría de origen japonés, y de entre ellos, el para todos conocido Yume Nikki. ¿Y qué hace de Yume Nikki ser tan perdurable? ¿Qué hace que juegos pixeleados y con poco presupuesto sean tan efectivos? Pues bien, ello se debe a la ambientación. Yume Nikki no es un juego del que debas esperar un guión, es un diario de sueños, y la libertad que el concepto posee no necesita de tramas exageradas. Claro, esos sueños acompañados de imágenes aleatorias, espacios de acción inmensos, piezas musicales inquietantes y colores dispares hacen de Yume Nikki una obra tan abierta a la interpretación que ni siquiera necesita de trama alguna. La mayor parte del juego es cuestión de exploración. Resolver puzzles y recolectar los objetivos es prácticamente opcional. Pese a no poseer el mejor apartado gráfico, toma lo poco que puede usar y lo arrastra al valle de lo temible. Su truco radica en lo desagradable que puede ser escuchar y observar lo que nos quiere mostrar, recalcando constantemente que esas abstracciones son permitidas en el juego tanto como en nuestras vidas, pues son sueños. Los videojuegos permiten un efecto de inmersión tan natural que desplaza el efecto empático que los otros medios necesitan para lograr transmitir el miedo correctamente. Podemos escribir una novela sobre Yume Nikki, hacer un manga o llevarlo a la animación. Incluso podemos ver cómo alguien más lo desmenuza por nosotros, pero jamás lograríamos reproducir aquellas sensaciones que solo la experiencia de jugarlo consigue entregar. Concebir un anime de Yume Nikki sería, por ejemplo, una carta abierta al desastre. Se necesitaría de una historia intrusiva, una dirección correcta y una linealidad distante a la libertad que los sueños nos suelen ofrecer. Puede hacerse, pero el resultado, dadas las características del videojuego, sería torpe y tedioso. Como hemos observado, se necesitan de ciertos requisitos para armonizar correctamente el terror con el arte. Por muy surrealista que pueda ser la ambientación de una animación japonesa, se necesita de una dosis de inmersión en el peligro real para sentir verdaderamente lo que es el miedo. Y ese peligro suele estar lejos de lo posible en la mayoría de obras del género, produciendo un efecto solo temporal, que al final terminará por sucumbir a la banalización. Al igual que con las tormentas y la lluvia, sabemos intuitivamente que a pesar de exponernos a un riesgo, este no durará mucho. Por experiencia tendemos a poseer la falsa certeza de que no existen tormentas eternas.